Esta es la voz de tu vida. El podcast de doblaje y locución. A veces parece que solo Madrid y Barcelona son las ciudades de España en las que se doblan los productos internacionales. Sin embargo, hay otras zonas como Sevilla, Coruña, Pontevedra, Mallorca, Zaragoza, Euskadi o Valencia, en las que también se dobla cine y televisión. Hoy nos acompaña en La Voz de tu Vida precisamente uno de los más importantes y representativos de Valencia, Sergio Capello. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para no romper la tradición, ¿quién es Sergio Capello? Bueno, Sergio Capello es un periodista que por circunstancias de la vida se dedica también a doblar películas. Soy actor de doblaje además. Y como las cosas buenas en la vida te pasan un poco por casualidad. Yo entré a trabajar a Canal Nou en el año 89 como redactor, como periodista, después de preparar mis exposiciones. Y bueno, en aquel momento, claro, Canal Nou necesitaba voces también para doblar las películas, porque Canal Nou emitía películas en valenciano. Sí. Y los estudios estaban buscando voces, ¿no? Y los lingüistas de la casa me escucharon y me dijeron, oye, ¿te podrías acercar a algún estudio, que te hagan una prueba? Porque tú tienes una voz muy interesante y no sé qué. Bueno, estas cosas que te suelen decir, ¿no? Sí. Yo venía de la radio, además, ¿no? Es decir, que sí, lo de la voz es una cosa que acompañe, pero bueno, que tampoco tiene mucho mérito porque la voz te viene de serie, ¿no? Es decir, que no, tú no haces nada para tener la voz que tienes. Pero bueno, esto me animó un poquito a ir a un par de estudios, a hacer algunas pruebas. Me pillaron, empecé a trabajar, pues lo típico, al principio pues te llaman para hacer eso, 4 o 5 takes, quedas bien, tardas muchísimo porque es una profesión que no conoces muy bien, tardas muchísimo en hacer el trabajo y bueno, y poco a poco pues vas pues escalando. Me imagino que los principios son malos para todos y para mí fue diferente que para el resto de los compañeros, imagino. Claro. Ya hablaremos después del Canal Nou, pero cuéntanos primero si es difícil ser actor de doblaje en Valencia, porque al principio decíamos que hay doblaje más allá de Madrid y Barcelona, pero también somos conscientes de que el volumen del trabajo de allí es menor. Bueno, ser actor de doblaje supongo que es igual de fácil o de difícil en cualquier otro punto de España o del mundo, ¿no? Tienes que tener una serie de características, una serie de actitudes, de habilidades que, bueno, pues hay gente que digamos que lo tiene más fácil que otra. El hecho de ser actor de doblaje, pues no es problema. Lo que puede ser difícil es vivir de ser actor de doblaje. Claro. Eso durante algún tiempo estuvo bien, había muchos estudios, Canal Nou daba mucho trabajo, se doblaba mucho en valenciano, venía muy poquito en castellano, que era la parte, digamos, de Forta que nos tocaba doblar en castellano en Valencia, pero digamos que el 90% del trabajo lo daba Canal Nou. Y la verdad es que Canal Nou en su momento daba mucho trabajo, con series, con películas, con documentales, y prácticamente, ya te digo, el 90% del trabajo se hacía en valenciano y se hacía muy poquito en castellano. Y en aquel momento, pues éramos bastantes compañeros los que nos dedicábamos al doblaje y se podía vivir más o menos decentemente de esa profesión. A lo largo del tiempo, pues la cosa ha ido empeorando. Y la verdad es que a partir del cierre de Canal Nou fue una auténtica debacle. Y con la aparición del nuevo Canal Nou, que ahora, como sabes, se llama Apunt, pues la verdad es que el trabajo no es excesivo. Apunt no dobla tanto, digamos, como doblaba Canal Nou en su momento. Ahora, digamos que en estos momentos es más difícil no ser actor de doblaje, pero sí que es más difícil vivir decentemente de esta profesión. De hecho, nosotros hace poquito pasamos una encuesta entre los asociados y, bueno, como más o menos la mitad no llega al salario mínimo mensual, o sea que te puedes ir haciendo una idea. Claro. Ahora que hablabas de Canal Nou, entiendo que aquella decisión de cerrarlo os perjudicó muchísimo a nivel profesional, claro. Sí, nosotros tuvimos un incompetente de presidente de la Generalitat que se llama Alberto Fabra, y hoy en día se ve que de premio es senador del PP en el Senado. Sí, ya te digo, un incompetente que decidió cerrar la televisión autonómica simplemente porque los jueces no le dieron la razón y dijeron que su ERE era ilegal. Y entonces dijo, pues si tengo que readmitir a una serie de gente que no quiero tenerla en mi tele, porque él se pensaba que era su tele, pues cierro
cierro la televisión y Santas Pascuas. Eso fue lo que pasó. Claro, cerrar la televisión supuso no solamente el echar a la calle a un montón de gente, que éramos trabajadores directos de Canal Now, sino todo lo que trabajaba, digamos, alrededor de la televisión y la radio económica, ¿no? Claro. Nosotros calculamos en su momento que, bueno, afectaba a unos 3.000 trabajadores, entre trabajadores directos, actores de teatro, actores de doblaje, productoras, etcétera, etcétera. La verdad es que fue una auténtica debacle económica, social y cultural. Yeah. ¿Y por qué ahora mismo me dices que en Apunts no se dobla tanto valenciano? ¿Crees que porque ya no se consume tanto? No, simplemente es porque el sistema de programación que ellos tienen se apuesta mucho por la producción, digamos, de dramáticos y tal, y se pasan pocas películas. Al pasarse pocas películas, las que pasan las pasan todas en valenciano, evidentemente. Claro. Pero digamos que el volumen de películas que se pasan, y series, dibujos, documentales, digamos que es bastante menor a lo que había en su día. En su día Canal Now además tenía 2 cadenas, tenía Canal Now y Puntos. En ese momento solamente hay una cadena, y claro, todo eso implica necesariamente que hay una producción enorme, y al haber una producción menor, pues también se dobla menos, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Me decías antes que eres periodista también. Uh-huh. Entiendo que esto lo has tenido que compaginar a nivel económico, o tenías vocación en las dos ramas, en periodismo y en la interpretación, y no has querido nunca dejar ninguna. No, vamos a ver. Yo fundamentalmente me he considerado toda la vida un periodista, ¿no? Lo que ocurre es que cuando era chaval, pues hacía teatro aficionado y tal, y digamos que siempre había un puntito artístico, ¿no? Aparte del periodístico. Claro. Siempre he tenido un punto artístico y tal, y la verdad es que el doblaje me apasiona. De hecho, yo me jubilé el año pasado, porque con el tema de artistas sabes que a partir de los 60 te dejan jubilarte, perdiendo casi la mitad de la pensión, pero bueno, te dejan jubilarte, y sí que he seguido haciendo doblaje a pesar de estar jubilado, porque además desde el año pasado, con el famoso decreto 302/2019, digamos que te permiten trabajar haciendo doblaje manteniendo la pensión, lo cual, bueno, pues más o menos para matar el gusanillo sí que sigo haciendo algo. No trabajo al mismo ritmo que trabajaba antes de jubilarme, lógicamente, claro, pero sí que sigo haciendo algunas cosillas. Claro. Por cierto, Sergio, tú eres el presidente del colectivo de profesionales del doblaje en Valencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Desde cuándo existe la asociación? Pues la asociación existe desde hace, si no recuerdo mal, 16 años ya. Sí, 16 años creo que tiene. No está mal. No está mal. Te quería preguntar si existe un convenio de doblaje en Valencia. Sí, existe un convenio de doblaje, un convenio que no firmamos nosotros, porque cuando se firmó ese convenio todavía no existíamos, o estábamos a punto de existir. Sí. Y ese convenio lo firmó en su momento la Asociación de Actores, que sigue funcionando, y entonces lo que era y sigue siendo AVEDIS, que es la Asociación Valenciana de Estudios de Doblaje y Sonorización. Y el problema es que el convenio es antiquísimo. Estamos intentando reunirnos y juntarnos para negociar un nuevo convenio, pero lo curioso del caso es que nos encontramos que ni la Asociación de Actores ni AVEDIS quiere denunciar ese convenio. Ya. Unos porque me imagino, en el tema de las empresas, que tienen miedo de que los precios suban mucho, y la Asociación de Actores me da la sensación de que no tiene mucho interés en denunciar ese convenio, pues si los precios todavía bajan más, que todo sería posible. O sea, parece mentira, pero aún podrían bajar, sí, desde luego. Entonces, estamos un poquito planteándonos si intentar con algunas empresas que sí que estarían de acuerdo en negociar un nuevo convenio, un convenio de eficacia limitada, pero preferiríamos no hacerlo, porque eso siempre es un follón, tener 2 convenios funcionando. Uno afectaría solamente al CPD y otro que afectaría a los que no son miembros del CPD, es un poco lío, ¿no? Entonces estamos intentando convencer, digamos, a la asociación de actores de que es necesario tener un convenio. Tiene más de 19 años, es una barbaridad ese convenio. Claro. No solamente por precios, que son bajos, sino además porque el problema es que cuando se hizo ese convenio había un montón de cosas que se hacen hoy en día que en aquel momento ni existían. Y hay veces que los compañeros llaman
Y además me llaman a mí y me dicen, oye, esto he propuesto hacer esto y tal cual, es que no sé ni qué cobrar. Digo, pues chicos, no lo sé, buscar lo que sea más parecido a eso. Y claro, es decir, porque el tema del doblaje, si es una película, una serie o dibujos, lo tenemos muy claro. Pero cuando te llaman para locutar un contestador un telefónico, ¿qué les cobras? Claro, el problema es que todo eso, todas esas tarifas, digamos, no están claras, y al final es un problema de precios, de que al final la gente va trabajando un poco por lo que le ofrecen. Eso no puede ser. Claro. Y a colación del convenio, ¿crees que alguna vez podrá haber algún acercamiento desde Valencia a Madrid y Barcelona, o vais a estar siempre peleados? No, si yo no, vamos a ver, el tema de tener, tú me lo dices por tener una especie de convenio estatal, me imagino. Sí. No, sí, nosotros estaríamos encantados, vamos a ver. Si entre cobrar más y cobrar menos, yo creo que nadie te va a decir prefiero cobrar menos que cobrar más. Está claro. El problema es que cada vez que hablamos de convenio estatal, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo quiero un convenio estatal, pero en igualdad de condiciones. ¿Y qué quiero decir cuando digo igualdad de condiciones? Pues es muy sencillo, es decir, vamos a ver. La Comunidad Valenciana aporta aproximadamente un 10% del PIB a España, ¿no? Oiga, si usted me asegura que las televisiones y las productoras van a enviar a Valencia el 10% de su trabajo, yo firmo un convenio estatal mañana. Pero vamos, no mañana, hoy. Porque el problema, ¿cuál es? Te lo voy a explicar claro. Si tú debajo de tu casa tienes una panadería y hacen un pan estupendo y vale, yo qué sé, €1 la barra, por decir un precio, Sí. y tienes otra panadería 7 calles más abajo de donde vives tú, que lo hacen igual de estupendo y también te cobran €1 la barra, ¿tú a qué panadería vas? ¿A la que tienes debajo de tu casa o a la que tienes 7 calles más allá? No está clarísimo. Es decir, el tema de un convenio estatal, claro, si nosotros no estamos en contra de un convenio estatal, lo que queremos es que tener un convenio estatal en las mismas condiciones. Yo solamente pido que nosotros, las televisiones, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, las productoras, las mayores, envíen a Valencia el mismo trabajo, por ejemplo, por eso, es decir, si nosotros aportamos el 10% del PIB a España, envíenme usted el 10% de su trabajo. Usted me envía el 10% de su trabajo aquí, yo un convenio estatal, pero mañana. Pero lo firmo y pero ya, no hay problema. ¿El problema cuál es? La mayoría de todas estas empresas están o en Madrid o en Barcelona. Al mismo precio, me quedo en casa. Y es así de claro. Y el que no lo quiera ver, pues chicos, que no lo vea, pero yo desde luego iría a la panadería que hay debajo de mi casa, no me haría 7 calles para ir a comprar el mismo pan al mismo precio. Entiendo. Por cierto, Sergio, hablando ya, vamos a hablar un poco de cosas más bonitas, ¿no? A nivel de todos los trabajos que has hecho, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es aquel trabajo que te ha hecho sentir más orgulloso? Hombre, pues mira, a mí me gustó mucho doblar a Jean Reno de Los Visitantes, y luego la segunda parte de Los Visitantes que se dobló también en Barcelona, que bueno, excepto Joan Puig y yo, Joan Puig que doblaba al otro actor, A Cristian Clavier. Efectivamente. Bueno, la productora insistió en que fuéramos las mismas voces. Nos desplazamos a Barcelona en su momento. El resto de compañeros eran de allí, excepto Joan y yo. Y la verdad es que es una película, bueno, que es muy divertida, sobre todo la primera porque llamaba mucho la atención, la segunda es un poquito más de lo mismo, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo doblando esa película. La verdad es que lo pasé bien, muy bien. Lo pasé muy divertido. Desde que, bueno, aparte de eso, se han hecho muchísimas cosas más. Sí. Pero bueno, y en esa película la verdad es que me lo pasé muy bien, por la película muy divertida. Los diálogos estaban muy bien y la verdad es que para mí fue, ya te digo, fue una de las cosas de las que me siento como más, no más orgulloso, pero sí como, bueno, pues creo que fue un buen trabajo y bueno, incluso hay gente que bueno, que me ha felicitado por el tema y tal, pero sí, ya te digo, se han hecho muchas cosas, pero me siento especialmente, si no orgulloso, por lo menos feliz, ¿no? De haberla hecho, porque, Sí. bueno, me encuentro, la verdad es que incluso a veces que la vuelven a reponer en alguna televisión, pues la verdad es que me sigue pareciendo una película muy divertida. Sí, la verdad es que la película está muy bien. Y tú, como periodista y persona que le gustan las letras, me imagino que el tema de los diálogos, la adaptación te gustará muchísimo, porque a mí me parece fantástica toda la adaptación del guión, la riqueza cultural que aporta
ese lenguaje de hace 1000 años, a mí me parece una maravilla. Sí, no, además hay una cosa que yo siempre lo comento a los compañeros a veces, sobre todo a los nuevos que empiezan, que siempre te piden algún consejillo y tal. Yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, nosotros lo podemos hacer mejor o peor, pero hay un trabajo, sobre todo previo a entrar en sala, que yo creo que a veces no se tiene muy en cuenta. Yo creo que el trabajo de producción y sobre todo también el trabajo de producción, de traducción y el trabajo de ajuste es yo para mí creo que es el 50% del trabajo. Yo siempre digo lo mismo. Sí. Si una película está bien traducida y bien ajustada, sobre todo bien ajustada, el 50% del trabajo lo tienes hecho. La verdad es que aquí alguna vez que han venido películas mal ajustadas, padeces mucho. Padeces mucho porque tienes que ir reajustando en sala y al final llega un momento en que te cansa muchísimo. Yo creo que el trabajo previo al doblaje, es decir, lo que es el tema de traducción, lo que es el tema de adaptación de diálogos, el ajuste y tal, cuando está bien hecho, la verdad es que se nota mucho en sala. Realmente trabajas muy a gusto, lo haces muy bien y la verdad es que es un trabajo, si nuestro trabajo es bastante anónimo, Sí. El de los traductores y los ajustadores es más anónimo todavía. Está claro. Y la verdad es que a mí me gustaría romper una lanza por estos compañeros, que realmente su trabajo es absolutamente imprescindible. La verdad es que te digo, para mí que un buen ajuste te hace el 50% de la faena. Esa es la verdad. Es encantador encontrar una faena que dices, oye, qué bien ajustada está esta película, por el amor de Dios. Pero en fin, ya te digo, como se trabaja a veces tan a prisa, últimamente hay algunos ajustes que son correctos, pero bueno, al final lo tienes que pagar, lo acabas apareciendo en sala tú y el director, evidentemente. Claro. Bueno, pues Sergio, antes de finalizar la entrevista y si quieres para zanjar todo, me gustaría dejarte un espacio a modo de carta blanca por si tienes algo que decir y por si desde este pequeño espacio, que yo sé que me escuchan profesionales tanto de Madrid como de Barcelona, si quieres decir algo como representante de profesionales de Valencia, siempre evidentemente tratando de no entrar en cuestiones personales, pues por mi parte tienes el micro abierto, Sergio. No, si yo creo que realmente no debe haber ningún problema. Es decir, nosotros intentamos llevarnos bien con el resto de compañeros y yo creo que lo que ha faltado ha sido un poco más de diálogo y comunicación. Es decir, nosotros somos gente muy normal y no tenemos ningún interés en estar peleados con nadie, todo lo contrario. Estamos encantados de cuanto más unida esta profesión, mejor para todos, ¿no? Y en absoluto tengo ningún interés en enfadarme con nadie, menos todavía pelearme con nadie, con ningún compañero. Todo lo contrario, creo que las circunstancias de cada comunidad son bastante específicas, son diferentes y yo creo que sería estupendo llevarnos bien, ¿no? Entre otras cosas porque al final estamos un poquito obligados a llevarnos bien si queremos que esta profesión siga hacia adelante y además no creo que sea una buena idea el andar con puñetas rencillas. Yo creo que lo mejor es llevarse lo mejor posible e intentar aunar pues ideas y proyectos porque en definitiva van a ser mucho mejor para todos, sin lugar a dudas. Eso está claro. Pues ojalá que sea así. Sergio Capello, muchísimas gracias por atendernos y por aceptar la entrevista de La Voz de tu Vida y sobre todo por contarnos tu experiencia y tu punto de vista de toda tu carrera. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Sergio. Un saludo. Hasta luego.